Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, detective, en La fuga de Charles William Laker. Varios de los principales bancos y oficinas de seguros de Londres tenían con Hewitt una especie de contrato general como asesor de detective, en cumplimiento del cual se le consultaba regularmente sobre medidas que debían tomarse en diferentes casos de fraude, falsificación, robos y estafas, que podrían ser la desgracia de las empresas particulares. Los casos más importantes y complicados fueron puestos en sus manos por completo. Una de las empresas más importantes de este género era la Sociedad General de Garantías, una corporación de seguros que, entre otros riesgos, asumía los de la integridad de secretarios, empleados y cajeros. Si había una fuga de dinero en efectivo por parte de cualquier persona garantizada por la sociedad, los directivos estaban ansiosos por una pronta captura del culpable, y más especialmente del botín, antes de que fuese demasiado tarde para poder aligerar el reclamo sobre los fondos, y en trabajos de este tipo, Hewitt estuvo muchas veces involucrado, ya sea en asesoramiento y dirección general o en la persecución real del saqueador y estafador. Al llegar a su oficina un poco más tarde de lo habitual una mañana, Hewitt encontró un mensaje urgente que lo esperaba de la Sociedad General de Garantías, solicitando su atención por un robo que había tenido lugar el día anterior. Había recogido algunos indicios del caso en el periódico de la mañana, en el que aparecía un breve párrafo que decía así: grave robo bancario. En el transcurso del día de ayer, un hombre empleado por los señores Little, Neal & Little, los banqueros bien conocidos, desapareció, teniendo en su posesión una gran suma de dinero, propiedad de los empleadores, suma reportada a ser algo más de 15,000 libras. Parecería que se le había encomendado cobrar el dinero en su calidad de empleado ambulante de varios otros bancos y empresas comerciales durante la mañana, pero no regresó a la hora habitual. Gran parte de los billetes que recibió habían sido cobrados en el Banco de Inglaterra antes de que despertaran sospechas. Tenemos entendido que el detective inspector Plummer de Scotland Yard tiene el caso en sus manos. El empleado, cuyo nombre era Charles William Laker, según se desprende del mensaje, había sido asegurado de la manera habitual por la Sociedad General de Garantías y se solicitó de inmediato la presencia de Hewitt en la oficina, a fin de que se pudieran tomar medidas rápidamente para la aprehensión de este hombre y en la recuperación, en todo caso, de la mayor cantidad posible del botín. Un elegante cabriolé llevó a Hewitt a Thornley Street en apenas un cuarto de hora, y allí unos minutos de conversación con el director, el señor Lister, le permitieron conocer los hechos principales del caso, que parecían sencillos. Charles William Laker tenía 25 años de edad y había estado al servicio de los señores Little, Neal & Little durante algo más de 7 años, desde que dejó la escuela de hecho, y hasta el día anterior no había habido nada en su contra. Sus deberes como empleado de recorridos consistían en hacer una cierta ronda, comenzando alrededor de las 10:30 de cada mañana. Había un cierto número de bancos, los más importantes, entre los cuales los señores Little, Neal & Little hacían transacciones diarias, y unos pocos bancos semi-privados más pequeños y firmas comerciales que actuaban como agentes financieros, con quienes había relaciones comerciales de menor importancia y regularidad. Y cada uno de estos, según era necesario, se visitaba por turno, recaudando el efectivo adeudado en letras y otros instrumentos de naturaleza similar. Llevaba una cartera, atada firmemente a su persona por una cadena, y esta cartera contenía los billetes y el dinero en efectivo. Por lo general, al final de su ronda, cuando todos sus billetes se habían convertido en efectivo, la billetera contenía sumas muy grandes. Su trabajo y responsabilidades, en fin, eran los comunes a los empleados de todos los bancos. El día del robo había partido como de costumbre, posiblemente un poco antes de lo habitual, y las letras y otros valores que tenía en su poder eran mucho más de lo que habitualmente llevaba. 15,000 libras esterlinas. Se sabía que había visitado de la manera habitual a cada establecimiento de su ronda y había realizado las transacciones en el último lugar alrededor de las 1:15, estando entonces, sin ninguna duda, en posesión total del efectivo del valor recaudado.
Luego de esto, dijo el señor Lister, el informe de ayer fue que no se supo nada más de él. Pero esta mañana había llegado un mensaje que decía que estaba siendo rastreado fuera del país, al menos en Calais, se pensaba. Los directores de la sociedad deseaban que Hewitt tomara el caso personalmente y de inmediato, con miras a recuperar lo que fuera posible del saqueo a modo de salvamento. También, por supuesto, de encontrar a Laker, pues era un gran triunfo institucional garantizar a las sociedades si el ladrón era atrapado y castigado. Por lo tanto, Hewitt y el señor Lister, tan pronto como fue posible, se dirigieron a la casa de los señores Little, Neal y Little para que se pudiera iniciar la investigación. Los locales del banco estaban bastante cerca, en Leadenhall Street. Habiendo llegado allí, Hewitt y el señor Lister se dirigieron a las habitaciones privadas de la firma. Cuando pasaban por una sala de espera exterior, Hewitt se fijó en dos mujeres. Una, la mayor, con ropa de viuda. Estaba sentada con la cabeza inclinada sobre la mano sobre un pequeño escritorio. Su rostro no era visible, pero toda su actitud era la de una persona abrumada por un dolor insoportable, y sollozaba en silencio. La otra era una mujer joven de 22 o 23 años. Su espeso pelo negro no revelaba más que sus rasgos pequeños y regulares y que su rostro estaba pálido y demacrado. Se paró con una mano en el hombro de la mujer mayor y rápidamente giró la cabeza cuando los dos hombres entraron. El señor Neal, uno de los socios, los recibió en su propia oficina. «Buenos días, señor Hewitt», dijo cuando el señor Lister hubo presentado al detective. «Este es un asunto serio y mucho. Creo que lo siento más por el propio Laker que por cualquier otra persona, incluidos nosotros mismos, o en cualquier caso lo siento más por su madre. Ella está esperando ahora para ver al señor Little tan pronto como llegue. El señor Little conoce a la familia desde hace mucho tiempo. La señorita Shaw también está con ella, pobre chica. Es institutriz o algo por el estilo, y creo que ella y Laker estaban comprometidos para casarse. Es todo tan triste». «Inspector Plummer, tengo entendido», comentó Hewitt, «que usted tiene el asunto en sus manos, en nombre de la policía». «Sí», respondió el señor Neal. «De hecho, ahora está aquí revisando el contenido del escritorio de Laker y otras cosas. Cree que es posible que Laker haya tenido cómplices. ¿Va a examinarlo usted ahora?» «Sí, lo haré ahora mismo. El inspector Plummer y yo somos viejos amigos. Creo que nos vimos por última vez en el caso del camafeo de Stanway hace algunos meses». «Apenas 4 meses, aunque ha estado con nosotros en total unos 7 años. Fue ascendido a las rondas poco después del comienzo de año». «¿Sabe algo de sus hábitos, lo que solía hacer en su tiempo libre y así por el estilo?» «No mucho. Se dedicaba a navegar, creo, aunque he oído rumores de que tenía uno o dos gustos más caros, es decir, para un hombre joven en su posición», explicó el señor Neal con un gesto digno. Era un anciano corpulento y el gesto le sentaba bien. «No ha tenido ninguna razón para sospechar de su deshonestidad antes, ¿verdad?» «Oh, no. Hizo una declaración equivocada una vez, creo, que pasó desapercibida durante algún tiempo, pero resultó ser, después de todo, un error administrativo, un simple error administrativo». «¿Sabe algo de sus socios fuera de la oficina?» «No. ¿Cómo debería saberlo? Creo que el inspector Plummer ha estado investigando ese asunto con los otros empleados. Aquí está, por cierto, espero». «Sí, pase, venga». Era Plummer quien había llamado y entró a la llamada del señor Neal. Era un hombre de estatura mediana, ojos pequeños y aspecto impenetrable, que aún no gozaba de gran reputación en el cuerpo. Algunos de mis lectores tal vez recuerden su conexión con ese caso, durante tanto tiempo un misterio público, que en otro lugar he expuesto y explicado completamente bajo el título de El misterio del camafeo de Stanway. Plummer llevaba su sombrero de paja en una mano y unos cuantos papeles en la otra. Le dio los buenos días a Hewitt, colocó su sombrero en una silla y extendió los papeles sobre la mesa. «No hay mucho por aquí», dijo, «pero una cosa es clara. Laker había estado apostando. Mire esto, y esto, y esto». Tomó algunas cartas del paquete que tenía en la mano, 2 cartas de un corredor de apuestas sobre la liquidación. Me extraña que confiara en un empleado. Varios telegramas de informantes y una carta de un amigo, solo firmada por iniciales,
que le pedían a Laker que pusiera un soberano en un caballo para el amigo con el suyo. Me quedaré con estos, creo. Puede valer la pena ver a ese amigo si podemos encontrarlo. A menudo descubrimos que son apuestas. ¿No es así, señor Hewitt? Mientras tanto, todavía no hay noticias de Francia. ¿Está seguro de que es allí donde se ha ido?, preguntó Hewitt. Bueno, le diré lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, lógicamente, visité todos los bancos. No había nada que sacar de eso. Todos los cajeros lo conocían de vista y uno era un amigo personal suyo. Llamó como de costumbre, no dijo nada en particular, cobró sus facturas como lo hacía habitualmente y terminó en el Eastern Consolidated Bank alrededor de las 1:15. Hasta ahora no había nada de raro, pero había enviado a 2 o 3 hombres mientras hacían averiguaciones en las estaciones de tren y así sucesivamente. Apenas había salido del Eastern Consolidated Bank cuando uno de ellos vino tras de mí con noticias. Había ido a averiguar a la oficina de turismo de Palmer, aunque parecía un lugar poco probable, pero allí encontró una pista. ¿Había estado allí? No solo había estado allí, sino que había tomado un boleto turístico para Francia. Fue un movimiento bastante inteligente, en cierto modo. Verá, era el tipo de boleto que le permite a uno hacer bastante bien lo que le gusta. Tiene la elección de 2 o 3 rutas diferentes para empezar, y puede interrumpir su viaje donde le plazca y hacer todo tipo de variaciones, de modo que un hombre con un billete como ese y unas pocas horas de partida podría dar vueltas en algún lugar, en algún ramal remoto, y partir en otra dirección con un billete nuevo desde algún lugar apartado, mientras nosotros clasificábamos cuidadosamente e indagábamos sobre las diferentes rutas que podría haber tomado. Pero cometió un grave error, como siempre hacen los delincuentes nuevos. De hecho, es muy común que ocurra. Fue lo suficientemente tonto como para dar su propio nombre, C. Laker, aunque eso no importaba mucho, ya que la descripción fue suficiente para fijarlo. Allí estaba, con billetera y todo, tal como había venido del Eastern Consolidated Bank. Fue directo desde allí a Palmer's, por cierto, y probablemente en un cabriolet. Lo juzgamos por el tiempo. Salió del Eastern Consolidated a la 1:15 y llegó a Palmer's a las 25:10. El empleado de Palmer's recordó la hora porque estaba ansioso por salir a almorzar y siguió mirando el reloj, esperando que otro empleado lo relevara. Laker no se llevó mucho equipaje, me imagino. Preguntamos cuidadosamente en las instalaciones y conseguimos que los mozos recordaran a los pasajeros para los que habían estado transportando equipaje, pero ninguno parecía haber tenido trato alguno con nuestro hombre. Esto, por supuesto, es como uno esperaría. Llevaría lo menos posible con él y compraría lo que quisiera en el camino o cuando hubiera llegado a su escondite. Por supuesto, telegrafé a Calais, era un boleto de ruta de Dover a Calais, y envié a un par de hombres listos por el correo a las 8:15 desde Charing Cross. Espero que tengamos noticias de ellos en el transcurso del día. ¿Me retienen en Londres en vista de algo que se espera en la sede o ya deberíamos haber partido hacia allí? Entonces, ¿esto es todo lo que tenemos? ¿Tiene algo más en su horizonte? Eso es todo lo que he averiguado hasta el momento. En cuanto a lo que voy a hacer, una leve sonrisa curvó los labios de Plummer. Bueno, ya veré. Tengo un par de cosas en mente. Hewitt también sonrió levemente. Reconoció el toque de celos profesionales de Plummer. Muy bien, dijo levantándose. Haré 1 o 2 averiguaciones por mí mismo de inmediato. Tal vez, señor Neal, permita que uno de sus empleados me muestre los bancos en su orden habitual en que Laker llamó ayer. Creo que empezaré por el principio. El señor Neal se ofreció a poner a disposición de Hewitt cualquier cosa o persona contenida en el banco, y la reunión se disolvió. Cuando Hewitt con el empleado atravesó las habitaciones que separaban el lugar del señor Neal de la oficina exterior, creyó ver a las 2 mujeres veladas saliendo por una puerta lateral. El primer banco estaba bastante cerca de Little Neal's and Little's. Allí el cajero que había atendido a Laker el día anterior no recordaba nada en particular del encuentro. Muchos otros empleados de recorridos habían visitado durante la mañana, como lo hacían todas las mañanas, y las únicas circunstancias de la visita sobre las que podía decir algo definitivo eran las registradas en cifras en los libros.
No supo el nombre de Laker hasta que Plummer lo mencionó al hacer averiguaciones la tarde anterior. Por lo que podía recordar, Laker se comportó como de costumbre, aunque en realidad no se dio cuenta de mucho. Miraba simplemente los billetes. Describió a Laker de una manera que se correspondía con la fotografía que Hewitt había tomado prestada del banco. Un hombre joven con un bigote castaño y un rostro de aspecto corriente, bastante regular, que vestía de forma muy parecida a como se vestían los demás empleados: sombrero de copa, chaquetón negro, etc. Los números de los billetes entregados ya se los habían dado al inspector Plummer, y Hewitt no se preocupó por ellos. El siguiente banco estaba en Cornhill, y aquí el cajero era un amigo personal de Laker, en todo caso un conocido, y recordaba un poco más. La actitud de Laker había sido como de costumbre, dijo. Ciertamente no parecía preocupado ni excitado en nada. Habló por un momento de ir a pasear al río el domingo y se fue como de costumbre. ¿Puede recordar todo lo que dijo?, preguntó Hewitt. Si puede decírmelo, me gustaría saber exactamente lo que hizo y dijo hasta el más mínimo detalle. Bueno, él me vio a poca distancia. Yo estaba detrás de allí, en uno de los escritorios, y me levantó la mano y dijo: ¿Cómo estás? Me acerqué y tomé sus documentos y los traté de la manera habitual. Tenía un paraguas nuevo sobre el mostrador, un paraguas bastante bonito, e hice un comentario sobre el mango. Lo tomó para mostrármelo y me dijo que era un regalo que acababa de recibir de un amigo. Era un mango de raíz de aulaga, con 2 bandas plateadas, una con su monograma CWL. Dije que era un mango muy bonito y le pregunté si estaría por la zona el domingo. Dijo que estaría río arriba y que le encantaba estar por allí. Y creo que eso fue todo. Gracias. Ahora, sobre el paraguas. ¿Lo llevaba enrollado? ¿Puede describirlo en detalle? Bueno, ya le he hablado sobre el mango. El resto era más o menos como de costumbre, creo. No estaba enrollado, solo aleteaba flojamente, ¿sabe usted? Sin embargo, era un mango de forma bastante extraña. Voy a tratar de dibujarlo si quiere, también como pueda recordar. Así lo hizo, y Hewitt vio en el resultado indicaciones aproximadas de un gran mango con una banda plateada cerca del extremo y otra con el monograma unos centímetros más abajo. Hewitt se guardó el boceto en el bolsillo y le dio los buenos días al cajero. En el siguiente banco, la historia era la misma que en el primero. No se recordaba nada más que la rutina habitual. Hewitt y el empleado torcieron por un estrecho patio pavimentado y entraron en Lombard Street para la próxima visita. El banco, el de Ballard, Clayton, Lads & Co., estaba justo en la esquina al final del patio, y el imponente porche de entrada de piedra se estaba haciendo más grande y más imponente aún. El camino estaba casi bloqueado por escaleras y postes de andamio. Aquí solo hubo el cuento habitual y así durante todo el recorrido. Los cajeros conocían a Laker solo de visita y tampoco con mucha profundidad. Las llamadas de los empleados ambulantes eran tan rutinarias que se tomaba poca nota de las personas de los empleados mismos, a quienes se llamaba por los nombres de sus empresas, si es que se les llamaba por algún nombre. Laker se había comportado como de costumbre, por lo que los cajeros podían recordar, y cuando finalmente el Eastern Consolidated Bank se quedó atrás, no se supo nada más que la charla sobre el nuevo paraguas de Laker. Hewitt se había despedido del empleado del señor Neal y estaba subiendo un cabriolé cuando vio que una mujer con velo y ropa de viuda detenía otro cabriolé un poco más atrás. Reconoció la figura de nuevo y le dijo al conductor: «Conduce rápido a la oficina de turismo de Palmer, pero no pierdas de vista el cabriolé de atrás y dime si nos está siguiendo». El cochero se alejó y después de dar 1 o 2 vueltas abrió la tapa sobre la cabeza de Hewitt y dijo: «Ese vehículo nos está siguiendo, señor, y se mantiene a la misma distancia todo el tiempo». «Está bien, eso es lo que quería saber. Ahora vamos a Palmer». En Palmer's, el empleado que había atendido a Laker lo recordaba muy bien y lo describió. También recordó la billetera y pensó que recordaba el paraguas. Estaba prácticamente seguro, de hecho, después de pensarlo. No tenía registro del nombre dado, pero recordaba claramente que era Laker. De hecho, nunca se preguntaron los nombres en una transacción de este tipo, pero en este caso Laker parecía ignorar el procedimiento habitual. Además de tener mucha prisa,
pidió el boleto y dio su nombre de una sola vez, probablemente asumiendo que el nombre sería requerido. Hewitt volvió a su taxi y se dirigió a Charing Cross. El cochero levantó una vez más la tapa y le informó que el cabriolé con la mujer velada lo seguía de nuevo, después de haber esperado mientras Hewitt visitaba Palmer's. En Charing Cross, Hewitt bajó del coche y se dirigió directamente a la oficina de objetos perdidos. El hombre a cargo lo conocía muy bien, porque su negocio lo había llevado allí con frecuencia antes. «Me imagino que ayer se perdió un paraguas en la estación», dijo Hewitt. Era un paraguas nuevo, de seda con un mango retorcido de raíz de aulagá y 2 bandas plateadas, algo como este boceto. Había un monograma en la banda inferior CWL, eran las letras. ¿Lo han traído aquí? Veamos. Hubo 2 o 3 ayer, dijo el hombre. Vamos a ver. Tomó el boceto y se retiró a un rincón de su habitación. Oh, sí, aquí está, creo. ¿No es este? ¿Lo está reclamando usted? Bueno, no exactamente, pero creo que le echaré un vistazo, si usted me deja. Por cierto, veo que está enrollado. ¿Fue encontrado así? No, el hombre que lo encontró era el portero, y él lo enrolló. Es una costumbre de él acomodar los paraguas y que queden juntos, limpios y ordenados, y está bastante orgulloso de eso. A menudo parece como si quisiera tomar el paraguas de un hombre y enrollarlo para él cuando esté un poco mal hecho. Claro, todo el mundo tiene su pequeña manía. ¿Dónde se encontró esto? ¿Cerca de aquí? Sí, señor, allí mismo, casi frente a esta ventana, en el rincón. ¿Alrededor de las 2? En ese momento, más o menos. Hewitt levantó el paraguas, desabrochó la cinta y sacudió la seda para soltarla. Luego lo abrió y al hacerlo cayó un pequeño trozo de papel en su interior. Hewitt se abalanzó sobre él como un rayo. Luego, después de examinar minuciosamente el paraguas por dentro y por fuera, se lo devolvió al hombre que no había observado el incidente del trozo de papel. «Esto servirá. Gracias», dijo. «Solo quería echarle un vistazo para un pequeño asunto relacionado con un caso mío. Buenos días». Se volvió de repente y vio, mirándolo con expresión aterrorizada desde una puerta trasera, el rostro de la mujer que lo había seguido en el coche. El velo fue levantado y solo captó una mera mirada del rostro antes de que se retirara repentinamente. Se detuvo un momento para que la mujer tuviera tiempo de retirarse y luego salió de la estación y caminó hacia su oficina, que estaba cerca. Apenas 30 metros a lo largo del Strand se encontró con Plummer. «Voy a hacer algunas averiguaciones mucho más detalladas hasta Dover», dijo Plummer. «Me telegrafiaron desde Calais diciendo que todavía no tienen idea, y quiero asegurarme, si puedo, de que Laker no se haya salido silenciosamente de la línea en algún lugar entre aquí y Dover. Y también hay una cosa muy peculiar», agregó Plummer. Vio a las 2 mujeres que esperaban para ver un miembro de la firma en Little, Neal & Littles. «Sí, la madre de Laker y su prometida me dijeron». «Así es. Bueno, ¿sabe que esa chica, Jo se llama, me ha estado siguiendo desde que dejé el banco? Por supuesto que lo vi desde el principio. Estos aficionados no saben cómo seguir a nadie, y de hecho ahora está detrás de mí, detrás de la puerta de la joyería, fingiendo mirar las cosas en el escaparate. Pero es extraño, ¿no?» «Bueno», respondió Hewitt, «por supuesto que no es algo que deba descuidarse. Si mira con mucho cuidado en la esquina de Villers Street, sin parecer que mira fijamente, creo que posiblemente observará algunos signos de la madre de Laker. Ella también está siguiéndome». Plummer miró como casualmente en la dirección indicada e inmediatamente volvió la mirada en otra dirección. «La veo», dijo. «Ella está echando un vistazo a la vuelta de la esquina. Es algo que no debe ignorarse este asunto. Por supuesto, la casa de los Lakers está siendo vigilada. Pusimos a un hombre en ella de inmediato ayer, pero pondré a alguien ahora para que lo haga también. Y vigilaré la casa de la señorita Jo. Llamaré por teléfono a Ladder Little, probablemente ellos podrán decirme dónde está. Y también hay que vigilar a las mujeres. De hecho, tenía la idea de que Laker no estaba solo en esto. Y es posible, ¿sabe usted?, que haya enviado a un cómplice con su boleto de turista para que nos dirija a un baile mientras él se cuida en otra dirección». «¿Ha encontrado algo?» «Bueno», respondió Hewitt,
con una débil reproducción de la sonrisa secreta con la que Plummer había respondido a una consulta suya más temprano en la mañana. He estado en la estación aquí y encontré el paraguas de Laker en objetos perdidos en la oficina aquella. Oh, entonces probablemente se haya ido. Lo tendré en cuenta y tal vez tenga unas palabras con el hombre de los objetos perdidos. Plummer se dirigió a la estación y Hewitt a su oficina. Subió las escaleras y llegó a su puerta. Justo cuando yo mismo, que había estado decepcionado por no encontrarlo, me iba, llamé con la idea de llevar a Hewitt a almorzar conmigo a mi club, pero rechazó el almuerzo. «Tengo un caso importante entre manos», dijo. «Mire aquí, Brett, mire este trozo de papel. Conoce los tipos de los diferentes periódicos. ¿Cuál es este?» Me entregó un pequeño trozo de papel. Era parte de un recorte que contenía un anuncio que se había partido por la mitad. «Creo», dije, «esto es del Daily Chronicle, a juzgar por el periódico. Es claramente de la columna de la agonía, pero todos los periódicos usan más o menos el mismo tipo para estos anuncios, excepto el Times. Si no se rasgó, te lo podría decir de inmediato, porque las columnas del Chronicle son bastante estrechas. No importa, enviaré a buscarlos a todos». Llamó y envió a Carrett a buscar una copia de cada periódico de la mañana del día anterior. Luego sacó de un gran armario ropero un sombrero de copa decente pero gastado y algo áspero. También un abrigo un poco gastado y brillante en el cuello. Los cambió por su propio sombrero y abrigo y luego sustituyó una vieja corbata por la suya, blanca y limpia, y se cubrió las piernas con polainas manchadas de barro. Hecho esto, sacó una cartera muy grande y gruesa, sujeta con una banda elástica y ancha, y dijo: «Bueno, ¿qué piensa de esto? ¿Servirá para los impuestos de la reina, o la inspección sanitaria, o el gas, o el suministro de agua?» «Pues... funcionaría muy bien, debería decir», respondí. «¿Cuál es el caso que trae entre manos?» «Oh, se lo contaré todo sobre esto cuando termine. Ahora no tengo tiempo». «Aquí estás, Carrett. Por cierto, Carrett, voy a salir ahora mismo por la parte de atrás. Espera unos 10 minutos o más. Un cuarto de hora después de que yo me haya ido, y luego simplemente cruza la calle y habla con esa dama de negro, con el velo, que está esperando en ese pequeño pasillo de enfrente. Dile que el señor Martin Hewitt le envía sus saludos, y él le aconseja que no espere, que ya ha salido de su despacho por otra puerta y hace poco tiempo que se ha ido. Eso es todo. Sería una lástima tener a la pobre mujer esperando todo el día para nada. Ahora, los periódicos. El News, el Standard, el Telegraph, Chronicle. Sí, aquí está, el Chronicle». Todo el anuncio decía así: «Job HR, tu primero. Entonces esta noche, 02, segundo superior, tercero, L número 192, rojo, blanco recto, 1 a la vez». «¿Qué es esto?», pregunté. «¿Un criptograma?». «Ya veremos», respondió Hewitt. «Pero no le diré nada al respecto hasta después, así que almuerce. Carrett, trae el directorio». Esto fue todo lo que realmente vi del caso, y he escrito el resto en el orden correcto a partir de la información de Hewitt, así como he escrito algunos otros casos por completo. Continuando con el relato, Hewitt salió por la puerta de atrás y detuvo un coche vacío al pasar. Abney Park Cemetery fue su dirección al conductor. En poco más de 20 minutos, el coche se desviaba por Essex Road en dirección a Stoke Newington, y en 20 minutos más, Hewitt se detuvo en Church Street, Stoke Newington. Caminó por una calle o dos, y luego por otra, cuyas casas escudriñó cuidadosamente al pasar. Se detuvo frente a una casa abandonada y, fingiendo consultar y arreglar cosas en su gran cartera, echó un buen vistazo al lugar. Era bastante grande, ordenada y más pretenciosa que las demás de la calle, y tenía una pequeña y elegante cochera apenas visible en la entrada lateral. Había persianas rojas colgadas con gruesos encajes en las ventanas delanteras, y detrás de una de estas persianas, Hewitt pudo captar el destello de una pesada lámpara de araña de gas. Subió rápidamente los escalones de la entrada y llamó con fuerza a la puerta. «¿Señor Marston?», preguntó, cartera en mano, cuando una pulcra camarera abrió la puerta. «¿Sí?». «Ah». Hewitt salió al pasillo y se quitó el sombrero. «Es solo el medidor.
Ha habido una gran cantidad de gas escapando por aquí, y solo estoy mirando para ver si los medidores están bien. ¿Dónde se encuentra? La chica vaciló. Le preguntaré al maestro, dijo. Excelente, no es que quiera desactivarlo, solamente es para inspeccionarle. La chica se retiró al fondo del salón y, sin apartar los ojos de Martin Hewitt, le dio su mensaje a una persona que no se podía ver en una habitación trasera, de donde salió un gruñido de «¡Está bien!». Hewitt siguió a la chica hasta el sótano, aparentemente mirando directamente al frente, pero en realidad observando cada detalle del lugar. El medidor de gas estaba en un armario de madera muy grande debajo de las escaleras de la cocina. La chica abrió la puerta y encendió una vela. El contador estaba en el suelo, que estaba lleno de cestos, cajas y hojas sueltas de papel marrón. Pero una cosa que inmediatamente llamó la atención de Hewitt fue una prenda de una especie de tela azul brillante con grandes botones de latón, que estaba tirada en un montón caído en un rincón y parecía ser la única cosa en el lugar que no estaba cubierta con polvo. Sin embargo, Hewitt aparentemente no lo notó, sino que se agachó y golpeó solemnemente en el medidor 3 veces con su lápiz, y escuchando con mucha expresión grave, colocó la oreja en la parte superior. Luego sacudió la cabeza y volvió a golpear. Finalmente dijo: «Está un poco dudoso. Le pediré que encienda el gas en la cocina un momento. Mantenga su mano a la perilla y cuando llame, apágalo de inmediato. ¿Está bien?». La chica se volvió y entró en la cocina, mientras Hewitt inmediatamente agarró el abrigo azul que estaba allí. Tenía un ribete de un rojo apagado en las costuras y tenía un patrón de cola de golondrina. De hecho, era una casaca de librea. La sostuvo por un momento frente a él, examinando sus patrones y colores, luego la enrolló y lo arrojó de nuevo a la esquina. «¡Bien!», llamó a la chica. «¡Apáguelo!». La chica salió de la cocina mientras él dejaba el mueble. «Bueno», preguntó ella, «¿estás satisfecho?». «Bastante satisfecho, muchas gracias», respondió Hewitt. «¿Está todo bien?», continuó señalando con la mano el armario. «Bueno, no lo está del todo. Hay algo mal allí, y me alegro de haber venido. Si quiere, puede decirle al señor Marston que espero que su factura del gas sea mucho menor el próximo trimestre». Había una sospecha de una risa ahogada en la voz de Hewitt mientras cruzaba el pasillo para irse, porque un inspector de gas se complace cuando finalmente encuentra lo que ha estado buscando. Las cosas habían salido mejor de lo que Hewitt se había atrevido a esperar. Vio la clave de todo el misterio en ese abrigo azul, porque era el uniforme de los porteros de uno de los bancos que había visitado por la mañana, aunque por el momento no podía recordar cuál. Entró en la oficina de correos más cercana y envió un telegrama a Plummer, dando ciertas instrucciones y pidiendo al inspector que se encontrara con él. Luego llamó al primer coche disponible y se apresuró hacia la ciudad. Se apeó en Lombard Street y miró por la puerta de cada banco hasta que llegó a Ballard, Clayton, Lance & Co. Este era el banco que él quería ir. En las otras orillas, los porteros de los pasillos vestían abrigos morados, abrigos de polvo de ladrillo, abrigos marrones y otros similares. Pero aquí, detrás de las escaleras y los postes de los andamios que oscurecían la entrada, pudo ver a un hombre con un abrigo azul, con un rojo opaco, ribetes y botones de latón. Subió los escalones de un salto, abrió la puerta interior y finalmente se satisfizo con una vista más cercana del abrigo para asombro del hombre. Luego volvió a la acera y recorrió todo el largo de las instalaciones del banco de enfrente. Luego torció por el pasaje pavimentado al costado, sumido en sus pensamientos. El banco no tenía ventanas ni puertas en el lado contiguo al patio, y las 2 casas contiguas eran viejas y estaban sostenidas en algunos lugares por puntales de madera. Ambos estaban vacíos y un gran tablero anunciaba que se recibirían ofertas dentro de un mes para la compra de los viejos materiales con que estaban construidos. También que una parte del sitio se alquilaría en un contrato de arrendamiento de largo plazo. Hewitt levantó la vista hacia las mugrientas fachadas de los viejos edificios. Las ventanas tenían una gruesa costra de suciedad, excepto la ventana inferior de la casa más cercana al banco, que estaba bastante limpia y parecía haber sido lavada recientemente. La puerta de esta casa también estaba más limpia que la de la otra, aunque la pintura estaba desgastada.
Hewitt alcanzó y tocó un gancho clavado en el marco de la puerta izquierda a unos 2 metros del suelo. Era nuevo y nada oxidado. También se había desplazado una diminuta astilla cuando se clavó el gancho, y se veía madera limpia en el lugar. Habiendo observado estas cosas, Hewitt dio un paso atrás y leyó en la parte inferior de la gran pizarra el nombre Winsor & Weeks, Servers and Actioners, Abranch Lane. Luego entró en Lombard Street. 2 cabriolés se detuvieron cerca de la oficina de correos y del primero salieron el inspector Plummer y otro hombre. Este hombre y los 2 que se apearon del segundo cabriolé eran inequívocamente agentes vestidos de paisano. Su aire, su forma de andar y sus botas lo proclamaban. «¿Qué es todo esto?», exigió Plummer mientras Hewitt se acercaba. «Creo que pronto lo verá, pero primero, ¿ha puesto el reloj en el número 197 de Hawkhurst Road?» «Sí, nadie saldrá de allí solo». «Muy bien, voy a entrar a Abranch Lane por unos minutos. Deje a sus hombres aquí, pero dé la vuelta al patio de Baller, Clayton's and Leeds y no pierda de vista la primera puerta a la izquierda. Creo que estoy por encontrar algo». «¿Se deshizo de la señorita Shaw?» «No, ella está detrás ahora y la señora Laker está con ella. Se encontraron en el Strand y vinieron detrás de nosotros en otro coche. Muy divertido, ¿eh? Piensan que somos bastante tontos. Pero también es útil. Siempre que se mantengan detrás de mí, me ahorrará todos los problemas de vigilarlas». Y el inspector Plummer se rió entre dientes y guiñó un ojo. «Muy bien. No le importará no perder de vista esta puerta, ¿verdad? Regresaré muy pronto». Y con eso, Hewitt dobló hacia Abranch Lane. En Winsor & Weeks la información no fue difícil de obtener. Las casas estaban destinadas a derrumbarse muy pronto, pero hacía una semana más o menos una oficina y un sótano en uno de ellos se alquilaron temporalmente a un señor Weasley. No trajo referencias. En efecto, como pagó la renta de 15 días por adelantado, no se le pidió ninguna, dadas las circunstancias del caso. Estaba abriendo una sucursal en Londres para una gran firma de comerciantes de sidra, dijo, y solo quería una oficina tosca y una bodega fresca para almacenar muestras durante unas semanas hasta que las instalaciones permanentes estuvieran listas. Había otra llave, y sin duda se podría entrar en las instalaciones si hubiera alguna necesidad especial para tal curso. Martin Hewitt aportó razones tan excelentes que el empleado administrativo de Winsor & Weeks sacó inmediatamente la llave y acompañó a Hewitt al lugar. «Creo que será mejor que tenga a sus hombres a mano», le comentó Hewitt a Plummer cuando llegaron a la puerta, y un silbido atrajo rápidamente a los hombres. La llave se insertó en la cerradura y se giró, pero la puerta no se abrió. El perno estaba sujeto en la parte inferior. Hewitt se agachó y miró debajo de la puerta. «Es muy rápido este hombre», dijo. «Probablemente se fueron muy rápido y dejaron atrancada la puerta. Debo hacer mi mejor esfuerzo con un alambre o un trozo de cuerda». Trajeron un alambre y con algunas maniobras Hewitt se las arregló para pasarlo alrededor del cerrojo y levantarlo poco a poco, asegurándose con la hoja de una navaja. Cuando por fin se sacó el cerrojo del agujero, se deslizó la hoja del cuchillo por debajo y la puerta se abrió. Entraron. La puerta de la pequeña oficina de adentro estaba abierta, pero en la oficina no había nada, excepto una tabla de medio metro de largo en una esquina. Hewitt entró y levantó esto, girando su cara hacia Plummer. En el letrero, con pintura blanca fresca sobre un fondo negro, estaban pintadas las palabras Baller Clayton Lands & Co., entrada temporal. Hewitt se volvió hacia el empleado de Winsor & Weeks y le preguntó: «El hombre que alquiló esta habitación se llamaba Weasley, ¿no es así?» «Sí». «¿Un hombre joven, bien afeitado y bien vestido?» «Sí, lo era». «Supongo», dijo Hewitt volviéndose hacia Plummer, «supongo que un viejo amigo suyo está en esto, el señor Sam Gunter». «¿Qué? ¿El Hoxton Job?» «Creo que es posible que haya sido el señor Weasley por un tiempo y alguien más por otro tiempo. Pero espere, entremos al sótano». El empleado de Winsor & Weeks abrió el camino por un empinado tramo de escalones hasta un oscuro corredor subterráneo, en el que iluminaron su camino con muchas cerillas sucesivas. De pronto, el corredor giró a la derecha, y cuando el grupo pasó la curva, llegó desde el final del lugar
un grito aterrador. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abre la puerta! ¡Me estoy volviendo loco, loco! ¡Dios mío! Y hubo un sonido de golpes desesperados desde el interior de la puerta del sótano en el extremo. Los hombres se detuvieron sobresaltados. ¡Vamos!, dijo Hewitt, ¡más fósforos! Y corrió hacia la puerta. Estaba cerrado con una barra y un candado. ¡Déjeme salir, por el amor de Dios! Vino la voz enferma y ronca desde el interior. ¡Déjeme salir! «Está bien», Hewitt gritó. «Hemos venido por usted. Espere un momento». La voz se convirtió en una especie de canturreo sollozante y Hewitt probó varias llaves de su propio manojo en el candado. Ninguna funcionaba. Sacó del bolsillo el alambre que había usado para el cerrojo de la puerta principal, lo enderezó e hizo una curva pronunciada en el extremo. «Prepare una cerilla», ordenó brevemente y uno de los hombres obedeció. Fueron necesarios 3 o 4 intentos y se efectuaron varios doblamientos diferentes del alambre, pero al final Hewitt forzó la cerradura y abrió la puerta. Desde dentro una figura espantosa cayó hacia ellos desmayada y apagó las cerillas. «¡Hola!», exclamó Plummer. «Espere, ¿pero quién es usted?» «Vamos a sacarlo al aire libre», dijo Hewitt. «Por un rato no podrá decirle quién es, pero creo que es Laker». «¿Laker? ¿Qué? ¿Aquí?» «Eso creo. Manténgalo firme en los escalones, no lo golpee. Ya está bastante dolorido, supongo». Verdaderamente, el hombre era un espectáculo lamentable. Su cabello y rostro estaban cubiertos de polvo y sangre, y sus uñas estaban rotas y lastimadas. Se mandó traer agua de inmediato y brandy. «Bueno», dijo Plummer vagamente, mirando primero al prisionero inconsciente y luego a Hewitt. «Pero, ¿qué pasó con el botín?» «Tendrá que encontrarlo usted mismo», respondió Hewitt. «Creo que mi parte del caso está casi terminada. Solo actuó para la sociedad de garantías, sabe usted, y si se demuestra que Laker es inocente...» «¿Inocente? ¿Cómo?» «Bueno, esto es lo que ocurrió, por lo que puedo imaginarme. Será mejor que le desabroche el cuello, pobre hombre. Lo que pienso que ocurrió fue lo siguiente. Ha habido una conspiración muy inteligente y cuidadosamente preparada aquí, y Laker no ha sido el criminal, sino la víctima». «¿Quiere decir que le han robado? ¿Pero cómo? ¿Dónde?» «Ayer por la mañana, antes había estado en más de 3 bancos. Incluso estuvo aquí». «Pero entonces, ¿cómo ha ocurrido? Están todos equivocados. Sabemos que él hizo toda la ronda e hizo toda la recaudación. Y luego la oficina de Palmer y todo, y el paraguas. ¿Por qué...?» El hombre yacía aún inconsciente. «No levante la cabeza», dijo Hewitt. «Y será mejor que uno de ustedes vaya a buscar un médico. Ha pasado por algo terrible este hombre». Luego, volviéndose a Plummer, prosiguió. «En cuanto a cómo se manejaron en este trabajo, le diré lo que pienso que ocurrió. Primero, se le ocurrió a una persona muy inteligente que se podría obtener una gran cantidad de dinero robando a un empleado de un banco. Esta persona astuta formaba parte de una inteligente banda de ladrones, tal vez la banda de Hoxton Row, como creo haber insinuado hace un momento. Ahora sabe tan bien como yo que esa banda dedicará cualquier cantidad de tiempo para un trabajo que promete un gran botín, y para tal plan siempre se puede contar con el capital necesario. Hay muchas personas muy respetables que viven con un buen estilo en los suburbios, cuyo principal negocio consiste en financiar tales empresas y tomar la mayor parte de las ganancias. Bueno, este fue su plan, llevado a cabo cuidadosa e inteligentemente. Observan a Laker. Observan la ronda que hace y sus hábitos. Se dan cuenta que solo hay uno de los empleados con los que hace las transacciones con el que está bastante familiarizado, y que este empleado está en un banco que comúnmente es el segundo en la ronda de Laker. El hombre más inteligente entre ellos, y no creo que haya un hombre en Londres que pueda hacer esto tan bien como el joven Sam Gunter, estudia la vestimenta y los hábitos de Laker tal como un actor estudia un personaje.
Toman esta oficina y sótano, como hemos visto, porque está al lado de un banco cuya entrada principal está siendo alterada, un hecho que Laker debe saber de sus visitas diarias. Este criminal, Gunter, y tengo razones concretas para creer que es él, se maquilla exactamente como Laker, se pone un bigote postizo, se viste tal cual y espera aquí con el resto de los hombres. Uno de la pandilla está vestido con un abrigo azul con botones de latón, como un portero en el banco de Valer. ¿Se da cuenta usted? Sí, creo que sí. Está bastante claro ahora. Un cómplice observa en la parte superior del lugar, y en el momento en que Laker regresa desde Cornhill, habiendo estado ya en el único banco donde era tan conocido que el ladrón disfrazado no habría pasado por alto, tan pronto como él se vuelve desde Cornhill, da una señal, y ese tablero, señalando el que tenía las letras blancas, está colgado en el gancho del poste de la puerta. El portero ficticio se para junto a él, y cuando Laker se acerca dice: «Por aquí, señor, esta mañana. La entrada principal está cerrada por reformas». Laker, sin sospechar nada y suponiendo que la firma ha hecho una entrada temporal a través de la casa, entra, es tomado, cuando viene avanzando por el corredor, se saca el tablero de la puerta, se cierra la misma y probablemente queda aturdido por un gran golpe en su cabeza. Mire cómo sangra. Le quitan sus papeles, todo el efectivo que ha recaudado. Gunter se lleva todo esto y también el paraguas, ya que tiene las iniciales de Laker y por tanto es distintivo. Simplemente completa la caminata en el personaje de Laker, comenzando con Valer Clinton and Lads a la vuelta de la esquina. No es más que un trabajo de rutina que se hace rápidamente y nadie lo nota particularmente. Son los papeles que usualmente llegan al banco diariamente. Mientras tanto, este desafortunado hombre está encerrado en el sótano, aquí, justo al final del corredor, donde ningún sonido llega hasta la calle y donde a su lado solo están los sótanos vacíos de las casas desiertas de al lado. Los ladrones cierran la puerta principal y desaparecen. El resto es sencillo. Gunter, habiendo completado la ronda y embolsado unas 15.000 libras o más, gasta algunas libras en un boleto turístico en Palmers, teniendo cuidado de dar el nombre de Laker. Deja el paraguas en Charing Cross en un lugar visible justo enfrente de la oficina de objetos perdidos, donde seguramente se verá, y así completa su pista falsa. Entonces, ¿quiénes son las personas del 197 de Hackworth Road? El capitalista vive allí, el financiero y probablemente el espíritu director de todo este asunto. Marston es el nombre que usa allí, y no tengo ninguna duda de que tiene una figura muy imponente en la capilla todos los domingos. Valdrá la pena capturarlo. Esto no es lo primero que ha estado haciendo, se lo garantizo. Pero, espera un momento. ¿Qué pasa con la madre de Laker y la señorita Shaw? Bueno, ¿qué pasa? Las pobres mujeres están casi locas de terror y vergüenza, eso es todo. Pero aunque puedan pensar que Laker es un criminal, nunca lo abandonarán. Nos han estado siguiendo con un débil y vaga esperanza de poder desconcertarnos de alguna manera o ayudarlos si lo atrapábamos, o algo así, pobrecillas. ¿Alguna vez ha oído hablar de una mujer real que abandone a un hijo o a su prometido simplemente porque es un criminal? Oh, aquí ha llegado el médico. Cuando lo hayan atendido, ¿dejará que sus hombres se lleven a Laker a casa? Creo que debo darme prisa e informar a la sociedad de garantías. Pero espera un segundo, dijo Plummer perplejo. ¿De dónde ha sacado la pista? Debe haber recibido alguna pista de alguna persona. No puede haberlo hecho de otra manera. ¿Quién le dio la pista? El Chronicle. ¿El qué? El Daily Chronicle. Solo eche un vistazo a la columna de la edición de ayer por la mañana y lea el mensaje Job a Gunter. De hecho, eso fue todo. En ese momento, un coche estaba esperando en Lombard Street y dos de los hombres de Plummer, siguiendo las instrucciones del médico, llevaron a Laker hasta él. Sin embargo, tan pronto como fueron saliendo, las dos mujeres que observaban se arrojaron histéricamente sobre Laker y pasó mucho tiempo antes de que pudieran convencerse de que no lo llevarían a la cárcel. La madre gritó en voz alta: mi niño, no te lo lleves, ¡ay, no te lo lleves! Han matado a mi hijo, miren su cabeza, oh, su cabeza».
y luchaba desesperadamente con los hombres, mientras Hewitt intentaba calmarla y prometía permitirle ir en coche con su hijo si se callaba. La mujer más joven no hizo tanto escándalo, pero sostenía una de las manos inertes de Laker entre las suyas. Hewitt y yo cenamos juntos esa noche, y él me dio un relato completo de los hechos que he puesto por escrito aquí. Sin embargo, cuando terminó, no pude ver claramente por qué proceso de razonamiento había llegado a las conclusiones que le dieron la clave del misterio, ni entendí el mensaje de la columna, y así se lo dije. Al principio, explicó Hewitt, lo que me pareció curioso fue el hecho de que se decía que Laker había dado su propio nombre de Palmers al comprar su boleto. Ahora, lo primero en lo que piensa el criminal más tonto y nuevo es cambiar su nombre, por lo que darlo tan rápidamente parecía poco probable para comenzar. Aún así, podría haber cometido ese error, como sugirió Plummer cuando dijo que los delincuentes suelen cometer un error en alguna parte, como lo hacen, de hecho. Pero era el error menos probable que se me ocurría, especialmente porque en realidad no esperaba que le preguntaran su nombre, sino que lo dijo cuando en realidad no lo querían. Y se combinó con otro error bastante curioso. ¿Qué habría sido un error si el ladrón fuera Laker? ¿Por qué debería exhibir su billetera de manera llamativa, un artículo tan distintivo para que el empleado la viera y la notara? ¿Por qué no se deshizo de ella antes de mostrarse a sí mismo? ¿Alguien personificado como Laker? En cualquier caso, decidí ser prudente por lo que había oído sobre las apuestas de Laker. Un hombre puede apostar sin ser un ladrón. Pero de nuevo, suponiendo que fuera Laker, ¿no podría haber dado su nombre y mostrado su billetera y todo eso mientras compraba un boleto para Francia para que lo persiguieran en esa dirección mientras se marchaba en otra dirección? Con otro nombre y disfrazado, cada suposición era plausible, y en cualquier caso podría suceder que quien estaba trazando este rastro probablemente lo llevaría un poco más lejos. Charing Cross era el siguiente punto, y allí fui. Ya Plummer me dijo que Laker no había sido reconocido allí. Tal vez el rastro se había dejado de alguna otra manera. ¿Algo dejado atrás con el nombre de Laker, tal vez? Inmediatamente pensé en el paraguas con su monograma, y haciendo un tiro largo le pedí en la oficina de objetos perdidos, como usted sabe. La conjetura fue afortunada. En el paraguas encontré este trozo de papel. Eso, juzgué, se había caído de la mano del hombre que llevaba el paraguas. Había roto el papel por la mitad para tirarlo, y una pieza había caído en el paraguas que se agitaba libremente. Es algo que sucederá a menudo con un boleto de ómnibus, como habrá notado usted. Asimismo, se comprobó que el paraguas estaba desenrollado al ser encontrado, y enrollado inmediatamente después. Así que aquí había un pedazo de papel que dejó caer la persona que había llevado el paraguas a Charing Cross y lo había dejado. Obtuve todo el anuncio, como recordará, y lo estudié. Job es una jerga inversa para niño, y a menudo se usa en apodos para denotar a un joven ladrón de rostro suave. Gunter, el hombre que sospecho, de hecho, es conocido como el Hoxton Job. El mensaje, pues, estaba dirigido a alguien conocido por tal apodo. A continuación, el anuncio hablaba sobre azar. Y en la jerga de los ladrones, azar una cosa o una persona es vigilarla. Así que esto significaba que se vigilaba algún complejo, tal vez la tienda de Hoxton Row. Tú primero y luego esta noche, sería más claro, quizás cuando se entendiera el resto. Pensé un poco en el resto y se me ocurrió que debía ser una dirección a alguna otra casa, ya que una estaba advertida de que estaba siendo vigilada. Además, estaba el número 197 y Per Ro, que muy probablemente significaría persianas rojas, a modo de distinguir claramente la casa. Y entonces el plan de la cosa estaba bastante claro. Se ha dado cuenta probablemente de que el mapa de Londres que acompaña el directorio de oficinas de correos está dividido en cuadrados numerados. Sí. Los cuadrados se indican con letras a lo largo del margen superior y las cifras al costado, de modo que si consulta el directorio y encuentra un lugar marcado como D5, por ejemplo, encuentra divisiones verticales D y ejecuta su dedo hacia abajo hasta que se cruce con la división horizontal 5, y ahí lo tiene. Precisamente, conseguí mi directorio de oficinas postales y busqué O2. Estaba en el norte de Londres y abarcaba partes del cementerio de Abney Park y Silson Park. La siguiente señal era Second Top. Muy bien, conté la segunda calle que cruzaba la parte superior de la plaza, contando de la manera habitual desde la izquierda. Eso era Lordship Road.
Luego 3L. Desde el punto donde Lordship Road cruzaba la parte superior de la plaza, pasé el dedo por la calle hasta que llegué a 3L, o en otras palabras, la tercera a la izquierda. Hackworth Road, a menos que mis conjeturas estuvieran completamente equivocadas. Probablemente esto significaría el apodo directo o el nombre propio de un ladrón, en contraposición a lo que él pudiera suponer. Busqué en el directorio hasta que encontré Hackworth Road y descubrí que el número 197 estaba habitado por un tal señor Marston. Por todo el asunto juzgué esto. Debía haber habido una reunión en esta tienda, este lugar, pero se descubrió en el último momento para ser vigilada por la policía con algún propósito en particular, por lo que se hizo otra cita para este lugar en los suburbios. El apodo directo del cabeza de familia era el señor Marston y debían venir uno a la vez. Ahora entonces, ¿qué fue todo esto? ¿Qué teoría encajaría? Supongamos que esto fuera un robo, dirigido desde lejos por el anunciante. Supongamos que el día anterior al robo se descubriera que el lugar fijado para la división del botín estaba vigilado. Supongamos que el principal anunciase entonces, como ya se había acordado en caso de emergencia, en estos términos. El principal en el robo real, el Job al que se dirigió, iba a ir primero con el botín. Los demás iban a venir después, uno a la vez. De todos modos, la cosa era lo suficientemente buena como para seguir un poco más, y decidí intentarlo en el número 197 Hackworth Road. Le he contado lo que encontré allí, y cómo me abrió los ojos. Fue, como usted sabe, pura casualidad, cuando pude observar ese abrigo allí, traído de vuelta enrollado la noche después del robo. Sin duda que el ladrón lo había usado y arrojado descuidadamente en el armario más práctico. Este fue el error de la pandilla. Bueno, le felicito, dije. Espero que atrapen a los sinvergüenzas. Prefiero pensar que lo harán ahora que saben dónde buscar. De todos modos, difícilmente puedan pasar por alto a Marston. Ha habido muy poco que hacer en este caso, pero me mantuve firme en el hilo de pensamiento, por pequeño que fuera, y me ayudó a salir adelante. El resto del caso le concierne a Plummer. Era una peculiaridad de mi comisión que podía cumplirla igual de bien atrapando al hombre con todo el botín o demostrando su inocencia. Hecho esto último, mi trabajo había terminado, pero lo dejé donde Plummer podría actuar terminando el trabajo con generosidad y haciendo justicia. Plummer lo hizo. Se llevaron a Sam Gunter, Marston y un cómplice. El primero y el último eran bien conocidos por la policía, y Laker los identificó. Marston, como había sospechado Hewitt, se había quedado con la parte del botín para sí mismo, de modo que en total, con lo que se recuperó de él y los otros dos, se ahorraron casi 11,000 libras esterlinas para los señores Little, Near and Little. Marston, cuando fue capturado, estaba en el acto de empacar, tomando unas vacaciones en el extranjero y allí cobrar sus billetes, que se encontraron cuidadosamente empaquetados en miles separados en su baúl. Como había predicho Hewitt, su factura de gas fue considerablemente menor el próximo trimestre, ya que a menos de la mitad del mismo comenzó una condena en la cárcel. En cuanto a Laker, fue reintegrado, eso sí, con un aumento de sueldo a modo de compensación por su cabeza rota. Había pasado unas terribles 26 horas en el sótano, sin comer ni escuchar nada. Varias veces había perdido el sentido, y una y otra vez se había arrojado como un loco contra la puerta, con gritos desgarradores, hasta caer de espaldas, exhausto, con las uñas rotas y los dedos lastimados. Durante algunas horas antes de la llegada de sus salvadores, había estado sentado en una especie de estupor, del cual fue despertado repentinamente por el sonido de voces y pasos. Estuvo en cama durante una semana y requirió un descanso adicional de un mes antes de poder reanudar sus funciones. Luego, el señor Neal le sermoneó en voz baja sobre las apuestas y creo abandonó esa práctica en consecuencia. Me contaron que ahora tiene su propia oficina, una promoción considerable.